Buenas tardes, profesora. Somos el grupo encargado de asesorar a un par de empresas que desean generar una alianza y nosotros las asesoraremos en el caso de que se llegase a generar una operación de concentración. Para esto, para comenzar, tenemos que definir el artículo número 47 del Decreto Ley 211, el cual define qué se entiende por una operación de concentración. Procedo a explicar. Operación de concentración se entiende como todo hecho, acto o convención o conjunto de ellas que tengan por efecto que dos o más agentes económicos que no formen parte de un mismo grupo empresarial y que sean previamente independientes entre sí cesen su independencia en cualquier ámbito de sus actividades mediante las siguientes vías. Número 1. Fusionándose, cualquiera que sea la forma de organización societaria de estas entidades. Segundo, adquiriendo uno o más de ellos, directa o indirectamente, derechos que le permitan en forma individual o conjunta influir decisivamente en la administración de otro. Tercero, asociándose, bajo cualquier modalidad, para conformar un agente económico independiente distinto de ellos que desempeñe sus funciones de forma permanente. Y cuarto, adquiriendo uno o más de ellos el control sobre los activos por cualquier otro título. Entendiendo la definición, para analizar si estamos dentro de una operación de concentración, debemos analizarlo caso a caso. Y en nuestro caso en particular, debemos analizar si contienen los elementos para que se genere una operación de concentración. La empresa que desea nuestra asesoría son dos empresas. La empresa Tomaco S.A., quien suministra a dos supermercados llamados Supermarch y Netmart. Tomaco S.A. distribuye frutas y verduras. A Supermarch le entrega un 35% y a Netmart un 25%, conformando un 60%. La segunda empresa que desea fusionarse con la primera antes mencionada es Rancho Relavo S.r.l., quien vende productos de origen animal, entregando a ambos supermercados, es decir, Supermarch y Netmart, un 40%. Estas empresas con distintas organizaciones societarias desean fusionarse y nos consultan a nosotros si recaerían en una operación de concentración. Y nosotros al analizarlo determinamos que cumple con la primera vía, es decir, estos desean fusionarse y cumpliendo con la primera vía se entiende como una concentración de concentración, ya que estos abastecerían a ambos supermercados en un 100%. Y quienes pueden finalmente llegar a influir decisivamente en la administración de aquellos supermercados. Por lo tanto, como dije anteriormente, nuestro caso califica como una operación de concentración y debemos regirnos bajo el título cuarto del Decreto Ley 211. Por consiguiente, una vez determinado que efectivamente es una operación de concentración que reviste las características, debemos determinar la obligatoriedad de la notificación. Y acá es donde debemos recurrir al artículo 48 del Decreto Ley 211 y a la resolución 667. ¿Qué establece la resolución 667? Primero, fija los umbrales de notificación para la letra A y B del artículo 48 del Decreto Ley, donde establece que A. Que la suma de las ventas en Chile de los agentes económicos que proyectan concentrarse haya alcanzado durante el ejercicio anterior o aquel que se verifique la notificación montos iguales o superiores a 1.800.000 unidades de fomento. B. Que en Chile, por separado, a lo menos dos de los agentes que proyectan concentrarse hayan generado ventas durante el ejercicio anterior en que se verifique la notificación por montos iguales o superiores a 200.000 unidades de fomento.
Entendiéndolo así y según las posibilidades existentes, debemos distinguir si la notificación debe practicarse de manera obligatoria o no. En el caso de no ser obligatoria, la Fiscalía Nacional Económica puede actuar de oficio. Esto según el ejercicio de sus funciones y de sus atribuciones. En el caso también de no ser obligatoria, las empresas pueden hacer una notificación voluntaria. Y finalmente, si determinamos que los umbrales de la resolución anteriormente nombrada revisten una operación de concentración, esta notificación es obligatoria. Y llevando esto a nuestro caso en particular, si bien no tenemos nosotros mayor información sobre cuántas son las unidades de fomento que reciben por sus ventas ambas empresas, podemos a simple vista deducir que sus ganancias pueden ser iguales o superiores a 1.800.000 unidades de fomento o 290.000 unidades de fomento, ya que ambas empresas con deseo de generar una alianza ya tienen de manera independiente un gran porcentaje de ventas concentrados en el supermercado Supermarch y Netmart. Por lo tanto, como abogados y abogadas, aconsejamos realizar la notificación obligatoriamente cumpliendo con lo establecido en el artículo 48 del Decreto Ley 211, acompañando los antecedentes necesarios para identificar la operación de concentración. Una vez recibida la notificación por la Fiscalía Nacional Económica, tomará conocimiento y procederá a evaluar. En esto, tratándose de una notificación completa, la Fiscalía Nacional Económica tendrá un plazo de 10 días para determinar si se trata de una notificación que cumple con todos los requisitos. De lo contrario, si efectivamente si se tratase de una notificación completa, el fiscal nacional ordenará que se dé inicio a la investigación y comunicará la resolución al notificante. En caso contrario, es decir, si la notificación se encontrase incompleta, la Fiscalía Nacional Económica deberá comunicar al notificante. Y si el notificante es quien debe subsanar estos errores u omisiones. Y si éste no lo realiza en un plazo de 10 días, se entiende que no subsanar el error se tendrá por no presentada. Luego, la Fiscalía Nacional Económica es quien determinará si la concentración cuenta con aptitudes para reducir sustancialmente la competencia o no. Y es en base a eso que determina. Primero, aprueba ya que la operación de concentración no reduce la libre competencia. Segundo, la operación de concentración sí reduce la libre competencia, sin embargo, se aprueba pero con medidas aptas para mitigar riesgos de la operación que pudiera producir. Y tercero, prohíbe. Bueno, a nuestra parte, a nuestro cliente se le tiene que informar respecto al requerimiento y las circunstancias que se hace y los requisitos que tiene. Se establece en primera circunstancia hay que definir el por qué el Tribunal de Libre Competencia está facultado para conocer este asunto. Dicha facultad la encontramos contenida en el Decreto Ley en 211 en su artículo 18, numeral 1, numeral 2 y numeral 3. Específicamente en esta causa nos estamos refiriendo al numeral 1. Una vez hecho el requerimiento, se inician procedimientos, que el procedimiento tiene que ser escrito hasta la vista de la causa pública e impulsado de oficio por el tribunal hasta la resolución definitiva. El requerimiento debe cumplir una serie de requisitos, las cuales podremos decir que son: 1. Contener la exposición clara y determinar los hechos, actos o convenciones que infrinjan la presente ley, indicar el o el mercado que incidirá en la presunta infracción, y como tercero, cumplir con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. En caso de no cumplir ninguna de estas exigencias o no cumplir una de estas exigencias ya nombradas, el tribunal dará plazo
de 3 días hábiles contados para que el demandante o el requerimiento sea subsanado. Vencido un plazo, sin haber sido subsanadas las omisiones, el tribunal, mediante resolución fundada, podrá admitir a tramitación la demanda o requerimiento admitido. El requerimiento admitido o la demanda a tramitación será conferido a traslado a quien afecte para contestar dentro del plazo de 15 días hábiles o al término mayor que el tribunal señale que podrá exceder el de 30 días. Que no podrá exceder de 30 días. En lo relativo a la prescripción, las acciones contempladas tendrán plazo de 3 años contado de ejecución de la conducta atentada a libre competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la Fiscalía Nacional Económica se encuentra dentro del plazo para intentar las acciones correspondientes por realizar una conducta que atente contra la libre competencia. Respecto a la forma de notificar, la notificación del requerimiento se hace con su respectiva resolución. Será practicada por el ministro de Fe, entregando copia íntegra de la resolución y de los antecedentes que la motivan. El tribunal podrá disponer que se entregue solo o un extracto de estos documentos. Se podrá notificar a las filiales o agencias constituidas en Chile de una empresa extranjera. Los requerimientos o demandas se deduzcan en su contra por infracción a esta ley y carecerá de valor cualquier limitación estatutaria de dicha filial o agencia. Esto se encuentra contenido en el artículo 21 del Decreto Ley 211. Ya. Entonces, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del artículo 57, la decisión de la FNE, cuando ésta prohíba una operación de concentración, podrá ser sometida a revisión judicial por medio del recurso de revisión especial ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Dicho recurso podrá ser interpuesto exclusivamente por las partes notificantes de una operación de concentración. Y únicamente en la hipótesis referida, esto es que la FNE rechace o prohíba en este caso la operación de concentración de la que estamos hablando en este caso. La facultad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para conocer dicho requerimiento se ha consagrado expresamente en el nuevo numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 211. Luego, el procedimiento al cual deberá someterse dicho conocimiento del requerimiento se ha regulado en el artículo 31 bis del Decreto Ley 211. Dicho procedimiento contempla dos hitos importantes o relevantes en este caso. El primero es la recepción de la investigación que realiza la Fiscalía Nacional Económica y además de esto la realización de una audiencia pública. En este caso, en la última podrán participar las partes recurrentes, la FNE y los terceros que hayan aportado antecedentes durante la revisión en la fase 2 que anteriormente señalaron mis compañeros. Luego, sobre la base de los antecedentes señalados, así como aquellos que podrán recabar también el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de oficio o a petición de parte, dictará el tribunal su sentencia, teniendo en cuenta que el Tribunal de la Libre Competencia solo podrá conocer de resoluciones de la FNE que prohíban una operación de concentración. Al concluir el procedimiento consagrado entonces en el artículo 31 bis del DL 211, el tribunal podrá tomar dos opciones. En este caso, la primera es confirmar la resolución de la FNE, en virtud de lo cual prohibirá la operación de concentración y ante esto ya no podría recurrir recurso alguno, o bien revocar la resolución de la FNE aprobando la operación. Y entonces, segundo, sería revocar la resolución que dicta la FNE, aprobando en este caso la operación de concentración, que puede ser de manera pura y simple, sujeto a las últimas medidas ofrecidas por los notificantes en este caso, y otro es sujeto a las medidas que el mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia considere adecuadas y suficientes para la operación de concentración. En contra de la resolución que adopte el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no procederá recurso alguno, como había mencionado anteriormente, excepto en el caso que se apruebe la operación sujeta a medidas distintas a aquellas ofrecidas por las partes. Es decir, en el escenario que podríamos presentar en este caso, únicamente en dicha hipótesis las partes de operación o la FNE podrían
FNE, podrá interponer recurso de reclamación ante la Corte Suprema. Ya. Después de toda la explicación jurídica que dieron mis compañeros, yo voy a explicar y voy a asesorar más o menos a la empresa de manera más entendible lo que ellos tienen que hacer. ¿Qué pasa en este caso? Tomaco S.A., que es la empresa A, tiene el 60% de la venta a los supermercados Supermart y al supermercado Netmart. El 60% de la venta de verduras. ¿Ya? Y Rancho Relaxo, que para este caso va a ser la empresa B, tiene el 40% de venta en carnes. ¿Ya? ¿Por qué nosotros decimos que esto es una operación de concentración? Porque uno de los requisitos para que sea una operación de concentración es que sea un hecho en el cual dos empresas, en este caso A y B, se quieren juntar, pero que no estén dentro del mismo rango de grupos empresariales. En este caso no sería así. Si bien los dos abastecen a supermercados, los abastecen de forma distinta, uno con verduras y otro con carnes. ¿Ya? En este caso sería una fusión entre los dos, formarían la empresa C. ¿Por qué sería una fusión? Porque se fusionaría el 60% de venta de las verduras con el 40% de ventas en carnes y se crearía una nueva sociedad. ¿Ya? Para eso tenemos que entender, primero para entender por qué es una operación de concentración esto. Ya. Entonces, como nosotros establecemos que esto es una operación de concentración, los pasos a seguir son los siguientes. Primero, la empresa C tiene que notificar a la FNE de esta operación. Ya tiene que dar aviso. La FNE revisa esta notificación. ¿Ya? Revisa la notificación y evalúa. ¿Ya? Revisa. Ya. Después de revisar, evaluar, generar una investigación a través de esta notificación, la FNE tiene un plazo de 10 días para ver si la operación está completa. ¿Ya? Si la operación que ellos notificaron está completa, se inicia el plazo de la investigación. Está completa, se inicia la investigación. ¿Ya? Si esto está incompleto, que puede ser el otro caso, tiene 10 días también para subsanar cualquier omisión. ¿Ya? Luego de este plazo de investigación que se genera en la FNE, pasan 30 días. ¿Ya? Entonces de la investigación pasan 30 días. Y en este caso la FNE puede tener tres opciones. Lo aprueba sin ningún trámite previo, lo aprueba, pero siempre y cuando se cumplan ciertas medidas, o le extiende el plazo de notificación en 90 días, o sea, de investigación, 90 días más. ¿Ya? En los casos en que se extienda el plazo de investigación 90 días más y después de esto se deniegue, esto pasa a tener como una especie de revisión por parte del Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia. Ya, entonces, como decía, una vez que se prohíbe esta operación por parte de la FNE, se abre un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia. Entonces,
¿Para qué se abre este requerimiento? Se abre en base al artículo 57 del decreto ley 211. ¿Ya? Entonces, y este procedimiento, para que se entienda de mejor manera, está consagrado en el artículo 31 del mismo decreto ley. ¿Ya? Este requerimiento se abre, valga la redundancia, por un requerimiento que hace la FNE ante el Tribunal de la Libre Competencia. Este requerimiento, después de ser revisado por el Tribunal de la Libre Competencia, manda a pedir, en forma coloquial, por así decirlo, la investigación que la FNE hizo al principio. ¿Ya? Esa investigación en la cual arrojó que la operación de concentración no era una operación viable y estaba prohibida. Ese expediente es el que manda a pedir el Tribunal de la Libre Competencia. ¿Ya? Después, en un plazo en el cual la FNE expone el expediente ante el Tribunal de la Libre Competencia en un plazo de 60 días, hay una audiencia pública. ¿Ya? En esta audiencia pública se va a revisar la investigación, se van a dar a conocer declaraciones y el tribunal va a hacerse una idea de por qué la operación de concentración se prohibió. ¿Ya? En este caso, el tribunal puede decidir dos cosas: si la revoca o si la confirma. Esto quiere decir que si revoca la decisión que la FNE tomó con prohibir esta operación de concentración, o sea, que la operación de concentración efectivamente está prohibida, o sea, que la operación de concentración no está prohibida, o la confirma. Esto quiere decir que la operación de concentración efectivamente estaba prohibida, como decía la FNE. ¿Ya? En el caso de que revoque la decisión que tomó la FNE, pueden suceder 4 actuaciones. La primera es que se aprueba pura y simplemente. ¿Ya? La segunda es que se aprueba siempre que estén sujetas a medidas. La tercera, siempre que estén sujetas a las mismas medidas que estén propuestas por las partes. La tercera es que se aprueba sujeta a medidas distintas opuestas por las partes. ¿Ya? En el caso en que la aprobación sea por medidas sujetas, que la aprobación sea por medidas sujetas distintas a las explicitadas por las partes, nosotros podemos tener un recurso de revisión especial ante la Corte Suprema. Entonces, para terminar, la asesoría de nosotros es que la operación de concentración primero tiene que ir a una revisión ante el FNE. Segundo, si el FNE encuentra que esto es una prohibición de concentración prohibida, tiene que hacer todo el trámite al Tribunal de la Libre Competencia con las investigaciones y los documentos necesarios para realizar esto. ¿Ya? Después, pasando a la pregunta de que si el señor Burns podría o no comprar las acciones de estas empresas teniendo el cargo de presidente, nuestra respuesta y nuestra asesoría para Dr. Hibbert, que es aquel que viene y se acerca a nuestro estudio jurídico preguntándonos y cómo lo podemos solucionar. Nuestra respuesta es que el señor Burns incurrió en una falta en la cual lo que hizo es obtener información privilegiada debido al puesto de presidente que él tiene, ya que según el artículo 165 de la Ley de Mercado y Valores, que es aquella ley que ve el tema de las acciones, compra y venta de acciones en el mercado, establece que todos aquellos que tengan una posición dominante no pueden comprar acciones en las cuales ellos tengan un privilegio en la información de esto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros pediríamos como sanción sería la multa mayor, creo que es de 15.000 UTM, ¿ya? Según lo que establece el artículo 65 de la ley 18.045.